En este videotutorial vamos a ver cómo se formulan y cómo se nombran los óxidos. El grupo de los óxidos es el primero que se suele ver cuando se ve química inorgánica. La química inorgánica se divide en compuestos binarios y ternarios. Binarios son los que tienen dos elementos, que solo forman parte de los compuestos de dos elementos, y la ternaria, los que forman parte de tres elementos. Los óxidos son los primeros que suelen ver en química inorgánica y dentro del grupo de binarias. Entonces, la clave de los óxidos es ver, primero, que lo que forma parte del compuesto es el oxígeno, ¿vale? El oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno, o cuyo elemento, cuyo símbolo es O, oxígeno, ¿vale? Es el componente principal, oxígeno. ¿Vale? Y además, la valencia o el número de oxidación con el que actúa, ese número de oxidación o valencia, número de oxidación, es siempre en los óxidos -2. Es decir, actúa con valencia -2, negativa, porque el oxígeno tiende a captar o acercar hacia sí dos electrones del otro elemento, ¿no? Del elemento con el que se combina, sea un metal o un no metal. Se va a combinar con metales y con no metales. Solo va a haber una excepción, y es que el oxígeno, cuando se combina con los elementos del grupo 17, no se llaman óxidos. Lo veremos aparte, son halogenuros de oxígeno. Los del grupo 17, es decir, el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, no van a formar óxidos, sino halogenuros. Los demás elementos, sean metálicos o no metálicos, combinados con el oxígeno, serán óxidos. Vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo 1, el cómo se formulan. Vamos a ver primero cómo se formulan, cómo adquirimos la fórmula, hallamos la fórmula a partir del nombre, y después cómo se nombran a partir de la fórmula. Ejemplo 1, estamos viendo aquí, óxido de manganeso, y nos lo escriben así, 2. Después veremos las normas para nombrarlo, ¿no? Pero este es el nombre. Nos dicen óxido, al ser óxido lleva oxígeno, de manganeso. Manganeso es un elemento metálico. Y nos dicen 2 porque esto es una forma de decirnos, pues, la valencia o el número de oxidación con el que actúa el manganeso. Va a actuar con valencia 2, en números romanos, el 2. Y el óxido ya sabemos que siempre es -2. -2. ¿Cómo se formulan? Bueno, pues muy fácil. En este caso, vemos el ejemplo del óxido de manganeso y siempre se pone de primero el elemento que se combina con el oxígeno. Siempre a la izquierda el elemento que se combina con el oxígeno, que es el manganeso, el segundo que se nombra, ¿verdad? Mn en este caso. Después el oxígeno, el elemento oxígeno. Y ya tenemos la forma o la combinación, siempre va a la izquierda el que se combina con el oxígeno y después a la derecha siempre el oxígeno, siempre. Y ahora, ¿qué subíndices va a tener cada uno de estos? ¿Cuántos elementos de cada uno de estos del óxido va a haber en este compuesto? Bueno, pues fijaos, el óxido de manganeso, el oxígeno siempre le pasa su valencia al otro, al que se combina con él, siempre. En los óxidos siempre le pasa, si el oxígeno tiene -2, le pasa su valencia al manganeso, y va a ser el subíndice que se va a poner aquí. El -2, pero no es negativo, se pone positivo, ¿vale? Siempre positivo. Entonces el subíndice siempre va a ser un número positivo, entonces va a ser Mn2. ¿Por qué? Porque el oxígeno le pasa un 2 al otro elemento siempre. Mn2. El oxígeno le pasa un 2 al elemento que se combina con él en los óxidos. Siempre, siempre. ¿Y el manganeso qué le pasa al oxígeno? Pues le pasa el que nos están diciendo aquí, el 2 en números romanos, porque actúa con valencia 2. El manganeso tiene otras valencias, la 3, la 4, la 7. Bueno, pues actúa con valencia 2, nos lo están diciendo aquí. Por lo tanto, nos lo tienen que decir y es Mn2O2. ¿Este 2 de qué viene? De que el manganeso, vale, es 2 y le pasa al oxígeno un 2. Siempre se formula de la misma manera. Y después tenemos que ver algo importante, y es que en la formulación, siempre que se pueda, siempre, no solo en óxidos, sino en todos los compuestos de binaria y ternaria, siempre que se pueda, se simplifica. Es decir, estamos obligados a simplificar. ¿Qué es simplificar? Como tengo aquí un 2 y aquí un 2, podemos dividir todo entre 2. Son números pares los dos, además es el 2. Si divido entre 2 y aquí entre 2, me queda un 1, 1. Entonces, yo estoy obligado a dejarlo así, MnO. ¿Por qué? Porque he dividido 2 entre 2, que es 1, y 2 entre 2, que es 1. Ya no pongo aquí un 1, ¿vale? Podría poner aquí un 1 y aquí un 1. Cuando es un 1, el subíndice no se pone, ¿vale? Entonces es MnO. O sea, el óxido de manganeso 2, en realidad su fórmula es MnO. Vamos a ver otro ejemplo. Dióxido de carbono. Ahora nos lo están dando de otra forma, nos lo están dando con la nomenclatura que se llama prefijos, ¿vale? A través de los prefijos, ¿vale? Entonces, a través de los prefijos, como el di, que es 2, y el carbono ya no nos dice nada. Bueno, el di, que es 2, bueno, dióxido de carbono, siempre se nombra primero el óxido y después el elemento que va con el óxido, pero primero se pone en la nomenclatura el elemento que va con el óxido y después el oxígeno. Como dice di,
Di es 2, pues es 2 oxígenos, dióxido. Y carbono, no nos dicen ningún prefijo más, es carbono, simplemente es así, es un 1, es como si fuera aquí un 1. Por lo tanto, el compuesto queda CO2, que este lo conocemos muchos, es el dióxido de carbono, el famoso dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera con los tubos de escape o que al respirar lo expulsamos, ¿vale? El dióxido de carbono que tanto se oye hablar de él. Dióxido de carbono, es otra forma de nombrarlos, a través de los prefijos, mientras que esta es a través de los números de oxidación. Lo vamos a ver ahora al revés. Ahora vamos a ver cómo se nombran a partir de la fórmula. Entonces vamos a entender las formas de nombrarlo. Hay dos formas. Una es a través del número de oxidación y otra es a través de los prefijos multiplicadores. Ahora lo que vamos a ver aquí es cómo a través de la fórmula lo nombramos. Bueno, pues a través del número de oxidación tenemos que el Br2O5, en realidad esto es un óxido, porque tenemos el oxígeno, ¿verdad? Óxido, siempre se va a poner óxido, de bromo, óxido de bromo, porque es el bromo el que está actuando con él. ¿Y con qué valencia actúa el bromo? Pues con el subíndice que tiene el 5, es la que le pasa al oxígeno, ¿vale? Esta es la valencia del bromo. Esta es la que intercambia el oxígeno que se la pasa al bromo, 2, que ya dijimos que siempre es 2 la del oxígeno. Pero al otro lado tenemos un 5, por lo tanto es bromo 5. Y en número romano se pone bromo, y aquí paréntesis, siempre con paréntesis, y un 5. En números romanos que es, ahora lo pongo bien, una V. ¿Vale? Óxido de bromo, 5. El de abajo sería óxido de calcio. Pero claro, aquí vemos que no hay un 2 aquí. Debería haber un 2. Y el calcio, además, su valencia es única, que es 2. Debía ser Ca2 o 2. O sea, el calcio debía pasarle un 2 aquí y el óxido siempre pasa aquí un 2, pero se simplificaron. ¿Vale? ¿Lo veis? Era un 2 y un 2 aquí, y el 2 y el 2 se simplificaron y quedan CaO. Se dividió 2 entre 2 y 2 entre 2, 1, y queda CaO. Por lo tanto, este es un óxido de calcio, y no se pone en números romanos la valencia del calcio. ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia. Como el calcio solo tiene de valencia, que hay que sabérselo, 2, solo tiene de valencia 2, solo tiene una única valencia, no se pone entre paréntesis aquí nada. Cuando el número que acompaña al óxido o al componente que sea solo tiene de valencia un número, pues no se pone en números romanos, se deja tal cual está. Sin embargo, el de arriba sí, como el bromo tiene de valencias 1, 3, 5, 7 positivas, bueno, pues entonces se pone el 5. Vale, muy importante. Y además las valencias con las que actúa el elemento que acompaña al oxígeno tienen que ser siempre las positivas, ¿vale? El bromo también tiene la negativa -1, pero no, tiene que ser la 1, 3, 5, 7. O sea, siempre las valencias positivas, porque el que aporta la valencia negativa, que es -2, es el oxígeno. Todos los elementos que van con el oxígeno, valencias positivas. Vale. Y ahora vamos a ver prefijos multiplicadores y ya acabamos. Es la otra forma de nombrarlos. ¿Cómo sería este primero? 3 óxidos, es decir, trióxido de dihierro. Trióxido de di2 hierro, que es con los prefijos multiplicadores o prefijos, ¿no? Trióxido de dihierro. Muy fácil. ¿Y el de abajo cómo sería? Bueno, pues tenemos que sería como S1O1. ¿Cuántos óxidos hay? Es monóxido. Para uno se utiliza en prefijos multiplicadores el mono. Monóxido de azufre. Monóxido de azufre. Y ya está. Es como se pone. Monóxido de azufre. No se pone de monoazufre porque el elemento que acompaña al oxígeno no se le pone el prefijo mono cuando solo es uno, ¿vale? Sin embargo, al oxígeno sí. Al oxígeno, que es el óxido, sí que hay que decir monóxido. Aquí arriba no, porque no era prefijos multiplicadores, era con número de oxidación, entonces óxido de bromos directamente. Pero en prefijos multiplicadores hay que usar el prefijo trióxido o monóxido. De dihierro, porque hay 2 hierros, y aquí no es de monoazufre, sino que es de azufre, porque al que acompaña al oxígeno no se le pone el prefijo mono. Sin embargo, al óxido sí. Bueno, pues espero que con esto quede claro cómo se formulan y cómo se nombran los óxidos, que son el primer grupo que se suele estudiar en química inorgánica.